Rusia no solamente es Moscú y San Petersburgo. Buenos días, yo soy Ekaterina, guía de San Petersburgo, pero ahora estoy en la ciudad que se llama Tula, situada a unos 165 kilómetros al sur de Moscú, en el centro de Rusia europea. Es una ciudad que tiene unos 550.000 habitantes y es conocida en la historia de Rusia desde la época medieval. Se hizo famosa desde 1712, desde la época de Pedro I, cuando se convirtió en el centro de la industria metalúrgica de nuestro país. Hoy vamos a dar un paseo por esta ciudad y a conocer sus puntos de interés más emblemáticos. ¿Vamos a empezar? Tula existe desde la época medieval y era un fuerte menor en los límites del Principado de Riazán. El destino de esta ciudad cambió en el siglo XVI, cuando se integró en el Principado de Moscú. Entonces, aquí fue construida una ciudadela o Kremlin, como se llamaban estas ciudadelas en Rusia, con altas murallas y poderosas torres. Entonces, Tula constituyó un fuerte clave en el gran anillo de fortificaciones creadas para proteger Moscú de las invasiones tártaras. En el siglo XVIII, algunas partes del viejo Kremlin fueron demolidas. A pesar de su arcaica apariencia, la Catedral de la Asunción fue construida en la fecha relativamente reciente, 1764. Desde las puertas del Kremlin empieza la calle peatonal, una de las más antiguas calles de la ciudad, donde tradicionalmente vivían los comerciantes ricos. Aquí se ubicaban también sus tiendas, el mercado, las tabernas. Hace poco esta calle fue restaurada y ahora es muy agradable dar un paseo por aquí. En la calle peatonal, en un edificio antiguo, hermoso, se encuentra el Museo Histórico. Tula también es el centro tradicional de la producción del famoso artilugio, que con el paso de los siglos se ha convertido en un ícono de la cultura rusa de té. Se trata del samovar, que es un recipiente metálico en forma de una cafetera alta, dotado de una chimenea interior que sirve para hacer té. Esta chimenea se llena de combustible sólido, tradicionalmente carbón, de modo que el agua permanece en el estado de hervor. En su parte superior se coloca una tetera con hojas de té, donde el calor prepara lentamente una infusión fuertemente concentrada. Esta se diluye con el agua caliente del samovar, lista para beber. De esta manera, la bebida se mantiene a una temperatura constante y caliente y permite estar disfrutando la ceremonia de té, que en Rusia puede durar horas y ser acompañada con bocaditos, dulces y conversaciones agradables entre los participantes. Algunos samovares, con sus adornos originales, son verdaderas obras de arte, y en Tula hay museo especial dedicado al samovar. También en Tula, desde el año 1919 funciona el Museo de las Bellas Artes,
que tiene más de 23.000 obras de pintura, escultura, arte aplicado y arte popular. También Tula es famosa por un delicioso dulce típico local, que en ruso se llama pryanik. Este nombre se puede traducirlo como pan de especias o pan de jengibre. Hace poco hemos hecho un video especial dedicado a este dulce ruso donde hemos contado su historia y hemos enseñado cómo se hacen los pryaniks estampados, que se preparan presionando la masa sobre un dibujo cortado en una tabla de madera. Así que aquí dejamos el enlace a este video para quien no lo ha visto. Y ahora solo queremos enseñar algunas formas tradicionales y modernas de los famosos pryaniks de Tula. Cada turista que viene a Tula siempre compra los pryaniks como el souvenir local más típico y más delicioso. Tula es una ciudad antigua que sigue desarrollándose y modernizándose en la actualidad. Hace poco aquí han aparecido nuevos espacios públicos, agradables para pasear, tomar algo, pasar bien el tiempo y nuevas esculturas curiosas que atraen mucho a la gente. A comienzos del siglo XVIII, Tula fue visitada por el zar Pedro el Grande, quien comisionó a la oligárquica familia Demidov la construcción de la primera fábrica de materiales bélicos en Rusia. Algunas décadas después, Tula se convirtió en el centro del proceso metalúrgico más grande de toda Europa de Este, en particular relacionado con la producción de armas. La planta de armas de Tula fue fundada por el zar Pedro I a comienzos del siglo XVIII. A lo largo de su historia ha producido armas para el Estado ruso, entre las cuales una variedad de rifles militares, por ejemplo el histórico fusil Mosin Nagant y el famoso Kalashnikov. Nos encontramos en uno de los museos más interesantes de la ciudad de Tula. Es el Museo de Armas. El museo existe desde 1724, pero ahora se encuentra en un edificio moderno. Aquí hay 4 pisos llenos de armas, incluso que se puede probar algo. Probar, yo me refiero así en el plan de tenerlo en las manos, pero claro, no disparar. Pero quien quiere disparar, también hay aquí una zona interactiva donde se puede probar con armas neumáticas, claro. Pero claro que es muy interesante estudiar el desarrollo de las armas aquí en nuestro país, desde el siglo XVIII hasta nuestra época. El Mosin Nagant es un fusil de cerrojo moderno para su época, que fue diseñado por un joven capitán ruso llamado Sergei Mosin. En 1889, él presentó para un concurso su nuevo fusil de calibre de 3 líneas. Línea es una medida antigua rusa. 3 líneas son igual al calibre 7,62 milímetros. Mosin participó en este concurso junto al famoso diseñador de armas belga, Léon Nagant.
Cuando los ensayos acabaron, tomaron por resultado un compromiso. El fusil de Mosin utilizaría el sistema de alimentación diseñado por Nagant. Así pues, el fusil recibió la designación oficial de fusil de 3 líneas modelo 1891. Más tarde, este fusil un poco modificado fue conocido en Rusia como el fusil de Mosin y en el extranjero como Mosin Nagant. La producción comenzó en 1892 en las fábricas de Tula, Ijevsk y Sestroretsk. Fue el fusil principal de las Fuerzas Armadas rusas durante la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil y durante la Segunda Guerra Mundial. En 1932 fue adaptado como fusil de francotirador y fue entregado a los francotiradores soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Sirvió con bastante distinción en la batalla de Stalingrado, donde se hizo famoso por el francotirador Vasily Zaitsev. Entre sus cualidades destacaba su resistencia, fiabilidad, exactitud y facilidad de mantenimiento. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética dejó de producir los fusiles Mosin y los retiró del servicio a favor de las carabinas SKS y finalmente de los fusiles de asalto Kalashnikov. A pesar de esto, los Mosin seguirían siendo utilizados en el bloque de Este y en el resto del mundo durante varias décadas. En total, fueron producidos cerca de 37 millones de este tipo de fusiles. Bueno, aquí delante del monumento al famoso inventor del rifle Mosin y delante de los edificios de la fábrica de armas, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado esta ciudad tan interesante y tan multifacética. Por favor, pongan sus likes, suscríbanse, vamos a seguir enseñándoles las ciudades y las partes más interesantes, pero no tan conocidas de nuestro país. Un beso desde Tula.